En una ciudad donde el oro y el poder dictaban el destino de todos, vivía Esteban Valverde, un hombre cuyo nombre resonaba en los pasillos de los negocios más poderosos. Su mansión, rodeada de jardines que reflejaban su fortuna, era un símbolo de éxito y ambición. Pero bajo la apariencia de control y certeza, Esteban ocultaba un vacío que ni el dinero podía llenar, la ausencia de su hija, Mariana. Mariana había sido la luz de su vida desde el primer momento. Su risa llenaba las habitaciones, y su inteligencia y ternura sorprendían incluso a quienes la conocían poco. Pero una noche lluviosa, hace 5 años, Mariana desapareció. Todo indicaba un accidente, una caída mientras jugaba cerca del lago de la propiedad familiar. Los rescatistas no encontraron su cuerpo. La policía cerró el caso como una trágica pérdida inevitable, y Esteban, devastado, aceptó la versión oficial del mundo: su hija estaba muerta. Años de sufrimiento habían transformado a Esteban. Su rostro, antes sereno y confiado, ahora estaba marcado por arrugas profundas, ojos que parecían haber olvidado cómo brillar y manos temblorosas que ni la fortuna podía estabilizar. Cada día, cada logro empresarial, cada contrato cerrado, era una distracción que intentaba llenar el vacío que Mariana había dejado. Pero cada noche, en la soledad de su mansión, la tristeza lo consumía, y su llanto resonaba como un eco de culpabilidad. Él creía que no había protegido a su hija, que había fallado en su deber de padre. El funeral de Mariana había sido un evento austero y silencioso. Ninguno de los amigos más cercanos de la familia pudo soportar la atmósfera de dolor, y la prensa solo mencionó la desaparición como una tragedia común en las noticias de la ciudad. Sin embargo, en secreto, Esteban visitaba a diario la tumba que había mandado a construir en el cementerio privado de la familia. Allí se sentaba durante horas, hablando con su hija, disculpándose, rogando por perdón. Cada palabra parecía caer en un vacío, y cada lágrima era absorbida por la tierra, como si la naturaleza misma quisiera consolarlo. Lo que Esteban ignoraba era que Mariana no estaba muerta. Tras la caída, había sido rescatada por un hombre misterioso que afirmaba conocer secretos de la ciudad que podían cambiar el destino de aquellos que se cruzaban con él. Bajo su cuidado, Mariana creció aprendiendo a ocultar su verdadera identidad, entrenando su mente y su cuerpo, mientras observaba desde la distancia a su padre, quien la lloraba cada noche, sin saber que su hija la veía, escuchaba y sufría en silencio. Mariana, aunque ya no usaba ese nombre, había crecido bajo una nueva identidad, Elena Duarte. Así la había bautizado el hombre que la rescató, un sujeto enigmático llamado Don Silvio, cuya existencia parecía más un rumor que una realidad. Pocos sabían de él, pero quienes lo mencionaban lo describían como alguien capaz de ver más allá de la superficie, como si la vida le hubiera concedido ojos entrenados para descubrir verdades ocultas. El día del accidente, Don Silvio había encontrado a la niña inconsciente a la orilla del lago, su ropa empapada, su pequeño cuerpo temblando bajo la lluvia implacable. Nadie supo cómo había llegado hasta allí. Para Esteban, la noticia fue una herida mortal. Para Don Silvio, fue un presagio. Con los años, Elena desarrolló una mirada profunda, firme, capaz de atravesar la verdad de los demás. Don Silvio había despertado en ella una intuición casi sobrenatural, un instinto de supervivencia y análisis. Pero por encima de todo, había sembrado una semilla que ella no esperaba, una misión. Tú no estás destinada a ser una niña perdida, le repetía él mientras la entrenaba. Estás destinada a ver lo que nadie quiere ver, incluso si duele. El primer dolor, el más agudo, era su padre. El segundo, más silencioso, era la mentira en la que vivían todos los que lo rodeaban. Porque Elena descubrió, mucho antes de cumplir 18 años, que la desaparición no había sido un accidente como todos creían. Había sido provocada. Y quienes la habían provocado todavía se movían cerca de su padre, como sombras disfrazadas de aliados. Por eso no podía rebelarse. No todavía. Mostrar que estaba viva demasiado pronto podía costarle la vida a Esteban. Aquel día, el cielo estaba gris, cargado de nubes que parecían arrastrar el peso de todos los pecados del mundo. Esteban caminó lentamente hacia la tumba,
con un ramo de flores blancas temblando entre sus manos. Cada paso parecía desgarrar su alma. A veces, mientras avanzaba por el sendero del cementerio, recordaba a Mariana corriendo por el jardín, persiguiendo mariposas con una risa que todavía resonaba en su mente. Recordaba sus pequeñas manos llenas de barro, sus cuentos improvisados, su voz diciendo papá como si él fuera el héroe invencible que ella creía. Pero el héroe había fallado. Se arrodilló frente a la lápida. Sus labios temblaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas que él ya no intentaba contener. Hija, perdóname, susurró. Perdóname por no estar allí. Perdóname por no haberte salvado. Perdóname por seguir respirando cuando tú ya no estás. El viento sopló suavemente, levantando una hoja seca del suelo. Esteban inclinó la cabeza y dejó que el llanto lo consumiera. No era la primera vez que lloraba así, destrozado, vulnerable, derrotado. Pero esa tarde, su tristeza tenía un peso diferente, una sensación que él no podía explicar, como si algo, o alguien, lo estuviera observando. Y estaba. A unos 30 metros, escondida detrás de un mausoleo antiguo, Elena lo observaba, inmóvil, con los puños cerrados y los ojos inundados de lágrimas que no se atrevía a derramar. Verlo así la desgarraba. Durante años había seguido sus pasos desde las sombras. A veces dejaba flores anónimas en la puerta de la mansión. Otras veces enviaba cartas sin remitente solo para asegurarse de que él supiera que alguien, en algún lugar, lo quería vivo. Esteban nunca supo que esas señales venían de la propia hija a la que lloraba. Elena lo había observado desde lejos cuando él tomaba decisiones que ella sabía que no tenían sentido, decisiones impulsadas por el dolor y la culpa. Lo había visto volverse más huraño, más silencioso, más solitario. Lo había visto ahuyentar amigos, rechazar invitaciones, ignorar advertencias importantes. Lo había visto destruirse a sí mismo lentamente. Y aún así, no podía acercarse. No mientras el enemigo siguiera cerca. No mientras la verdad siguiera enterrada. Esteban desconocía por completo que trabajaba a su lado el mismo hombre que había provocado la caída de su hija, Renato Beltrán, su socio más antiguo, su amigo más leal. Renato era astuto, encantador, calculador. Había pasado años construyendo una imagen impecable, una de esas personas que nadie sospecharía. Había ayudado a Esteban durante la crisis económica, había estado en su casa durante los días posteriores a la desaparición de Mariana, y había tomado silenciosamente el control de las decisiones más importantes de la empresa. Pero detrás de esa fachada se escondía una ambición venenosa. Había querido destruir a Esteban para quedarse con todo. Y años atrás, descubrió que la única forma de hacerlo era atacarlo por donde más le dolía, su hija. Lo que Renato jamás imaginó era que Mariana sobreviviría. Mucho menos que estaría a punto de regresar. Elena sabía toda la verdad. Don Silvio la había protegido, pero también le había mostrado documentos, grabaciones, evidencias claras de la traición. Durante años acumuló pruebas. Observó cada movimiento. Aprendió a escuchar sus llamadas clandestinas, descubrió sus cuentas ocultas, siguió a sus hombres de noche. Y aunque cada descubrimiento la hacía temblar, había un propósito claro. Volver para salvar a su padre, antes de que fuera demasiado tarde. Esteban lloraba frente a la tumba como si el mundo se fuera a desmoronar. Y en cierto modo, si se estaba desmoronando, su empresa estaba siendo lentamente desviada, su fortuna drenada sin que él lo notara, y su reputación estaba a punto de ser destruida en un escándalo que Renato había estado preparando durante meses. Elena lo sabía. Y ese día, mientras lo veía arrodillado, con el rostro cubierto de lágrimas, algo dentro de ella se quebró definitivamente. Ya no podía esperar más. Ya no podía seguir observándolo sufrir. Ya no podía permitir que la mentira siguiera devorando al hombre que la había criado con tanto amor. Elena dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y otro. Cada movimiento era una batalla interna entre el deber y el deseo, entre el miedo y la esperanza. El viento levantó su cabello. Su corazón latió tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Sus labios temblaban sin pronunciar palabra. Esteban seguía llorando,
ajeno a la presencia que se acercaba desde atrás como un susurro del pasado. Cuando Elena estuvo a solo unos metros, una lágrima rodó por su mejilla. «Papá», susurró en voz tan baja que ni el viento pudo cargarla. Aún no era el momento de revelarse completamente. Pero era el primer paso irreversible. Y no había camino de regreso. Elena se detuvo detrás de Esteban, sintiendo como su corazón se aceleraba con cada respiración. La tumba de Mariana parecía emitir un frío que se infiltraba en sus huesos, recordándole que su padre había pasado años sufriendo por alguien que creía perdido. Esteban levantó la cabeza por un instante, como si algo invisible lo llamara, y Elena contuvo la respiración. Cada segundo que lo observaba era un tormento. Su padre, ese hombre fuerte que parecía invencible para el mundo, estaba arrodillado, roto por el dolor. «Papá», susurró Elena de nuevo, apenas un hilo de voz. «Soy yo». El viento movió su cabello, y Esteban alzó la mirada. Por un momento, un atisbo de reconocimiento cruzó sus ojos, aunque no pudo identificar la presencia. ¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, incapaz de incorporarse del todo. Elena dio un paso más cerca, pero aún no reveló su identidad. Debía medir cada palabra, cada gesto. Si se apresuraba, si él entendía antes de tiempo, podía ponerlo todo en peligro. «Papá, alguien que te ama, alguien que siempre ha estado cuidándote», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Alguien que no te ha abandonado». Esteban cerró los ojos y suspiró, creyendo que su mente jugaba trucos. Pero el corazón le dijo otra cosa. Había algo familiar en esa voz, algo que lo llamaba desde lo más profundo de su alma. «Mariana», murmuró, entre lágrimas, «¿eres tú?». Elena contuvo el aliento. Esa palabra había salido, pero aún no podía correr el riesgo de revelar que sobrevivió a todo. La seguridad de su padre dependía de su paciencia. «No todavía», susurró para sí misma. «Debo asegurarme primero de que Renato no pueda lastimarte». Mientras Esteban lloraba frente a la tumba y Elena lo observaba desde la distancia, Renato Beltrán caminaba silenciosamente por los pasillos de la mansión. Su sonrisa fría contrastaba con el cielo gris del cementerio. Todo estaba ocurriendo según su plan, la debilidad de Esteban era evidente, y pronto, con un movimiento estratégico, terminaría de arrebatarle todo. Lo que Renato no sabía era que la niña perdida había sobrevivido y estaba observando todo desde la sombra. Elena había pasado años recolectando pruebas de la traición de Renato, documentos falsificados, transferencias de dinero secretas, grabaciones de conversaciones privadas. Sabía exactamente cuándo y cómo atacarlo. «Esteban», murmuró Elena mientras lo veía. «No te preocupes, lo detendré antes de que te destruya». Pero primero debía acercarse más. Debía que su padre viera la verdad sin que Renato tuviera la oportunidad de actuar. Al regresar a la mansión, Esteban estaba abatido, sin fuerza para enfrentarse a sus socios o incluso para ordenar su vida. Elena, con su nueva identidad, comenzó a moverse dentro del mundo de su padre como un fantasma. Sus pasos eran invisibles para Renato, y cada acción calculada como si fuera un tablero de ajedrez. Cada pieza debía moverse en el momento exacto. Primero, Elena interceptó los documentos que Renato había preparado para transferir millones de la fortuna de la familia a cuentas privadas. Los sustituyó con duplicados, asegurándose de que nadie notara nada. Cada acción que tomaba la acercaba un poco más a su objetivo, proteger a su padre y preparar el momento del gran reencuentro. Pero cada movimiento también era un desafío emocional. Ver a Esteban tan frágil, tan vulnerable, le recordaba la importancia de no cometer errores. Cada decisión incorrecta podía costarle la vida a su padre y revelar su identidad antes de tiempo. Elena comprendió que el plan debía ser perfecto. Y en ese proceso, su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Doloroso, intenso, devastador, pero necesario. Una noche, mientras Esteban revisaba antiguos recuerdos de Mariana en su despacho, Elena se presentó finalmente sin máscara, pero aún con cautela. Se acercó y dejó un sobre su escritorio. «Papá, esto es importante», dijo con la voz temblorosa, luchando contra las lágrimas.
No puedo decirlo todo todavía, pero confía en mí. Esteban abrió el sobre. Dentro, encontró fotografías, cartas, pruebas de que alguien estaba manipulando su vida, su empresa y su felicidad. Al ver su rostro en las fotos con Elena disfrazada, su corazón se detuvo. Cada imagen era una prueba, un hilo que conectaba la verdad que había negado durante 5 años. ¿Quién me envía esto?, preguntó, con la voz quebrada. Elena simplemente lo miró, dejando que la tensión llenara la habitación. No necesitaba palabras para transmitir lo que sus ojos decían: estoy aquí. Y todo será revelado pronto. Esteban, por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. Una sensación que creía olvidada. Pero también un miedo intenso. ¿Sería cierto que su hija estaba viva? ¿O era una ilusión, un cruel juego del destino? Durante 5 años, Esteban había vivido con el dolor más profundo que un padre podía imaginar. Cada lágrima derramada, cada noche sin dormir, cada abrazo que nunca recibió se había convertido en un peso que aplastaba su alma. Pero aquella noche, al abrir el sobre dejado por Elena, algo dentro de él despertó. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo: la esperanza. Las fotografías eran claras. Mostraban a su hija, su pequeña Mariana, viva, creciendo bajo el cuidado de un hombre misterioso, inteligente y astuto. Cada carta contaba fragmentos de su vida, explicando que su desaparición había sido orquestada para alejarla de él y manipular su fortuna. Cada palabra era un golpe directo a la traición que había sufrido. Esteban se arrodilló ante su escritorio, incapaz de contener las lágrimas. Durante años, había culpado a sí mismo, había condenado al destino, había creído que su hija se había perdido para siempre. Y ahora, la verdad se desplegaba ante sus ojos, tan dolorosa como liberadora. Mariana, murmuró entre sollozos, ¿por qué? ¿Por qué nunca? Elena, observando desde la sombra del despacho, comprendió que era el momento de acercarse más. Cada palabra que Esteban pronunciaba lo acercaba a la aceptación de la verdad. Cada lágrima que caía era un recordatorio de que todavía había tiempo para salvarlo. Papá, soy yo, dijo finalmente, su voz temblando pero firme. Soy tu hija. El silencio llenó la habitación. Esteban alzó la vista, sus ojos abiertos como platos, incapaz de procesar lo que escuchaba. Su mente, embotada por años de dolor, luchaba por aceptar lo imposible: su hija estaba viva. Frente a él. Elena dio un paso adelante, su rostro iluminado por la luz tenue del despacho. Por primera vez, Esteban pudo ver los ojos de Mariana, la misma mirada que recordaba de niña, pero ahora más profunda, más intensa, cargada de emociones que no podían explicarse con palabras. No, no puede ser, balbuceó, mientras caía de rodillas, llorando de manera incontrolable. Mariana. Elena corrió hacia él y, por primera vez en 5 años, lo abrazó. El abrazo duró minutos que parecieron eternidades. Era un abrazo de redención, de perdón, de amor que había sobrevivido al tiempo y a la mentira. Esteban sintió como el dolor que lo había consumido durante años comenzaba a disolverse, reemplazado por una emoción que no sabía cómo manejar, la alegría más pura y desgarradora a la vez. Papá, susurró Elena. No estoy sola, pero hay peligros. Renato, él nos ha estado manipulando todo este tiempo. Esteban levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. La mención de Renato encendió una chispa de furia y miedo simultáneamente. Su socio de confianza, el hombre en quien había depositado todo, había planeado destruirlo y arrebatarle a su hija. ¿Renato?, preguntó, su voz temblando, cargada de incredulidad. ¿Ese hombre, todo este tiempo? Elena asintió. Luego extendió las pruebas que había reunido durante años: contratos falsificados, transferencias secretas, grabaciones de conversaciones que revelaban la traición de Renato. Cada documento era un disparo directo al corazón de la traición que había permanecido oculta demasiado tiempo. Debemos actuar, dijo Elena, su mirada fija en la de su padre. No podemos dejar que nos destruya. Pero primero, debes entender algo: no todo es lo que parece.
No confíes en nadie más que en mí. Esteban asintió lentamente, su mente inundada por emociones contradictorias, ira, incredulidad, alivio, amor. Por primera vez en años, sintió que tenía un propósito claro, proteger a su hija y recuperar lo que era suyo. Pero también comprendió que el enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba, listo para atacar en cualquier momento. A la mañana siguiente, Esteban y Elena comenzaron a preparar un plan. Cada movimiento debía ser calculado. Renato estaba al acecho, confiado en su triunfo, sin imaginar que la niña perdida estaba viva y vigilando cada uno de sus pasos. Elena propuso un enfrentamiento directo. Debían reunir evidencia suficiente para exponer la traición de Renato ante la junta de la empresa y ante la prensa, sin poner en riesgo la seguridad de Esteban ni de ella misma. Papá, debemos ser inteligentes, le dijo Elena. No podemos permitir que sospeche que estoy viva. Debemos atraparlo con las manos en la masa, y entonces todo cambiará. Esteban asintió, su rostro endurecido por la determinación. El dolor del pasado aún estaba presente, pero ahora se transformaba en fuerza. La hija que creía perdida le daba una razón para luchar. Mientras tanto, Renato seguía su rutina, confiado en su ventaja. Nunca sospechó que la niña que había intentado eliminar años atrás ahora estaba a punto de derrotarlo. Cada movimiento que él hacía era observado por Elena, que había aprendido a anticipar sus pasos. Elena se infiltró en la oficina de Renato una noche, recuperando documentos críticos y grabaciones que demostrarían la corrupción y traición del socio. Su corazón latía a 1000 por hora, pero su mente estaba fría, calculadora. Cada segundo contaba. Cada error podía ser fatal. Cuando regresó con la evidencia, Esteban la revisó con atención, sintiendo como cada prueba confirmaba lo que Elena le había contado. Su ira crecía, pero estaba controlada por la necesidad de un plan perfecto. Ha llegado el momento, dijo Esteban con voz firme. Renato va a pagar por todo. Por Mariana, por nuestra familia, por todo lo que nos ha hecho sufrir. Elena lo abrazó nuevamente, esta vez con un sentimiento de victoria anticipada. Sabía que la confrontación final sería intensa, pero ahora estaban juntos. Ahora, nada podría detenerlos. La ciudad parecía sumida en un silencio anticipado, como si el mundo contuviera la respiración antes de presenciar el desenlace. Esteban y Elena habían pasado días preparando cada movimiento, cada estrategia, cada paso que darían para atrapar a Renato Beltrán. Cada documento, cada grabación, cada prueba estaba organizada para revelar la verdad al mundo, al mismo tiempo que protegían sus vidas. Renato, confiado en su poder y astucia, estaba desprevenido. Nunca imaginó que la niña que creía perdida estuviera viva y, mucho menos, que estuviera vigilando cada uno de sus pasos. Cada palabra que pronunció en las reuniones de la empresa, cada decisión financiera secreta, cada intento de manipulación, había sido documentado por Elena. Papá, confía en mí, dijo Elena mientras revisaban el plan final. Vamos a exponerlo frente a todos. Ninguna mentira podrá salvarlo. Esteban asintió. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo, ira y esperanza. Cada segundo que pasaba lo acercaba al momento que había soñado durante 5 años, reencontrarse con su hija, recuperar lo que le habían arrebatado y vengar la traición que había intentado destruirlos. El día de la confrontación, la junta de la empresa estaba lista. Todos los miembros estaban presentes, confiados en la autoridad de Renato, quien se pavoneaba con su típica arrogancia. Nadie sospechaba que su plan había sido descubierto y que la víctima de sus traiciones estaba a punto de aparecer. Esteban tomó la palabra primero, su voz firme resonando en la sala. Hoy se revelará la verdad. Durante años, alguien ha manipulado esta empresa y nuestras vidas, jugando con nuestro dolor, con nuestra confianza y con nuestra familia. Renato se mostró sorprendido, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿De qué estás hablando, Esteban? Preguntó con una sonrisa forzada. ¿De qué verdad hablas? Elena, desde la sombra, comenzó a proyectar las pruebas, fotografías, contratos falsificados,
transferencias ilegales y grabaciones de conversaciones donde Renato admitía sus crímenes. Cada evidencia era un golpe directo a la fachada de impunidad que había construido. Es ella, dijo finalmente Esteban, señalando a Elena mientras ella se acercaba a la luz. Ella, mi hija, que ustedes creyeron muerta, ha estado viva todo este tiempo y ha reunido la verdad que ustedes quisieron ocultar. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Renato, pálido, intentó mantener la calma, pero la presión era insoportable. Esto es imposible, balbuceó. No es imposible, dijo Elena, su voz firme. Es la verdad. Y tú, Renato, pagarás por todo lo que nos hiciste sufrir. Renato intentó escapar, desesperado, pero cada movimiento estaba calculado por Elena y Esteban. Los guardias de la empresa, previamente advertidos por Elena, bloquearon todas las salidas. La policía, llamada estratégicamente con anticipación, llegó en el momento justo para detenerlo. Esto no es justicia, gritó Renato mientras lo esposaban. Ustedes no entienden. Sí entendemos, respondió Elena con voz fría. Entendemos que el mal siempre encuentra su límite. Y tú lo has alcanzado. Renato fue trasladado a la comisaría, donde finalmente se enfrentarían todas las pruebas contra él. La traición, la manipulación, los intentos de asesinato y secuestro quedaron expuestos. La justicia, aunque tardía, había llegado. Esteban, abrazando a Elena con fuerza, sintió un alivio que hacía años no conocía. Su hija estaba viva, la verdad había sido revelada y el hombre que intentó destruirlos estaba derrotado. Papá, todo ha terminado, susurró Elena, apoyando su cabeza en su pecho. Ya no hay peligro. Esteban la sostuvo con fuerza, sus lágrimas mezclándose con las de ella. 5 años de dolor, de culpa, de desesperación, se transformaban en un abrazo que parecía contener toda la eternidad. Con Renato fuera de sus vidas y la verdad finalmente revelada, Esteban y Elena comenzaron a reconstruir lo que había sido destruido. La mansión, que durante años había sido un símbolo de soledad y dolor, se llenó nuevamente de risas, recuerdos y planes para el futuro. Elena decidió recuperar su identidad original, Mariana, aunque también conservó las habilidades y la fuerza que había desarrollado durante los años de cautiverio y entrenamiento. Esteban la apoyó en cada paso, orgulloso de la mujer que se había convertido, fuerte, inteligente y valiente. La empresa también comenzó a sanarse. Las heridas provocadas por Renato fueron reparadas, y Esteban, con Mariana a su lado, lideró con más sabiduría y compasión que nunca. Aprendió que la riqueza y el poder eran importantes, pero que nada podía reemplazar la presencia de su hija, el amor que habían compartido y la oportunidad de corregir los errores del pasado. Una tarde, mientras caminaban por el jardín que había sido testigo de su infancia, Mariana se detuvo y miró a su padre. Papá, nunca dejaré que algo así nos vuelva a separar, dijo, con la voz cargada de emoción. Te prometo que siempre estaré a tu lado. Esteban la abrazó, sintiendo que cada lágrima derramada en los años de dolor se transformaba en alegría y gratitud. Mi hija, mi vida, murmuró. Gracias por volver. Gracias por sobrevivir y traer la verdad conmigo. El sol caía lentamente sobre el jardín, iluminando sus rostros y simbolizando un nuevo comienzo. Un pasado lleno de lágrimas, traiciones y sufrimiento quedaba atrás, y frente a ellos se extendía un futuro lleno de esperanza, amor y la certeza de que, aunque la vida pudiera ser cruel, el vínculo entre un padre y su hija era invencible. Con Renato finalmente detenido, la verdad sobre la desaparición de Mariana salió a la luz. Los medios de comunicación revelaron toda la historia, la conspiración de Renato, su intento de destruir a Esteban y la desaparición orquestada de Mariana. La ciudad entera quedó en shock. Nadie podía creer que la niña perdida, llorada durante 5 años, había sobrevivido y regresado para enfrentarse a la traición y salvar a su padre. Esteban, aunque aliviado, sintió una mezcla de emociones. La ira contra Renato se mezclaba con el dolor de los años perdidos y la alegría indescriptible de tener a Mariana viva frente a él.
Cada recuerdo de su hija que había creído perdido regresaba con fuerza, y su corazón latía con un ritmo que hacía años no sentía. «Papá, todo está bien ahora», susurró Mariana, con lágrimas en los ojos. «Nada nos separará jamás. Gracias a ti y a tu coraje», respondió Esteban, abrazándola con fuerza. «Me has devuelto la vida». Los días siguientes fueron de reconstrucción. La mansión, que había sido testigo del dolor y la soledad, se llenó de luz, risas y recuerdos. Mariana y Esteban comenzaron a compartir cada momento perdido: cenas, paseos, conversaciones nocturnas y secretos de padre e hija. Cada instante era un milagro que la tragedia había hecho parecer imposible. La empresa, ahora libre de la manipulación de Renato, se fortaleció bajo el liderazgo conjunto de Esteban y Mariana. Cada decisión era tomada con cuidado, pero con determinación. Mariana demostró tener una inteligencia estratégica y una visión excepcional, y su padre la apoyó en cada paso, orgulloso de la mujer que había crecido con valentía y resiliencia. Pero no todo fue fácil. El dolor del pasado seguía presente, recordándoles que el tiempo perdido nunca volvería. Cada lágrima derramada durante los años de sufrimiento se transformaba en fuerza, en un recordatorio de que el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta. Un día, Esteban visitó nuevamente la tumba que había construido para Mariana. Frente a ella, habló en voz alta, liberando todo lo que había quedado atrapado en su corazón durante 5 años. «Mariana, perdóname por cada día que pasé sin ti, por cada lágrima que derramé creyendo que te había perdido para siempre. Hoy entiendo que no eras mía para poseer, sino para amar y proteger. Y ahora, gracias a ti, puedo finalmente seguir adelante». Mariana lo observaba desde atrás, silenciosa, sintiendo que cada palabra de su padre era un puente entre el pasado y el futuro. Finalmente dio un paso hacia él y lo abrazó, permitiendo que la liberación de todos los años de sufrimiento fluyera entre ellos. «Papá, todo está bien», dijo. «Lo peor ya pasó. Juntos, siempre podremos enfrentar cualquier cosa». Meses después, la vida de Esteban y Mariana había cambiado por completo. La mansión estaba llena de vida nuevamente, y cada rincón reflejaba la alegría y la resiliencia de quienes habían sobrevivido a la oscuridad. Mariana decidió dedicarse a la filantropía y la educación, ayudando a niños que enfrentaban situaciones difíciles, inspirada por los años que pasó en silencio, lejos de su familia. Esteban, por su parte, transformó su dolor en sabiduría. Aprendió a valorar cada momento, cada abrazo, cada palabra compartida con su hija. La fortuna que antes representaba poder y prestigio ahora simbolizaba la capacidad de proteger y amar. Ambos entendieron que la vida no se mide por las riquezas, sino por los lazos que nos sostienen cuando todo parece perdido. Cada día que pasaban juntos era un regalo, y cada noche, cuando se despedían con un abrazo, recordaban que el amor verdadero nunca muere, ni siquiera ante la traición, la mentira o la muerte aparente. En una tarde soleada, Mariana y Esteban caminaron por el lago de la propiedad, aquel mismo lago donde ella había desaparecido años atrás. El agua reflejaba la luz del sol, y el viento movía suavemente las hojas, como si la naturaleza celebrara su regreso. «Papá, nunca pensé que volvería a sentirme completa», dijo Mariana, con lágrimas de felicidad. «Pero aquí estamos, juntos. Y eso es lo único que importa». Esteban la tomó de la mano, sintiendo que su corazón finalmente estaba en paz. «Mi hija, mi vida», susurró. «Gracias por enseñarme a nunca rendirme, incluso cuando todo parecía perdido». Se quedaron allí, en silencio, dejando que el viento y la luz del sol llenaran el vacío que la tragedia había dejado atrás. No necesitaban palabras, porque la verdad más profunda ya estaba clara: el amor entre un padre y su hija había sobrevivido a todo, incluso a la muerte aparente. Y en ese instante, el pasado se convirtió en memoria, el sufrimiento en fortaleza, y la esperanza en vida. El mundo de Esteban y Mariana había cambiado para siempre, pero ahora, juntos, podían enfrentar cualquier tormenta que la vida decidiera traerles.